Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor. Que tu iglesia sea edificada. Y que las personas que van a escuchar por las redes sociales, Señor, que aún no te conocen, puedan conocer, Señor. Puedan conocer la verdad para que sean libres. Puedan conocer, Señor, que necesitan ser salvados por el estado espiritual en que se encuentran, Señor. Pedimos, Señor, que con tu poder y autoridad obres, Señor, porque solo tú puedes cambiar las vidas, solo tú puedes salvar las almas, Señor. Suplicamos, Señor, que tú seas quien toque cada vida a través de esta palabra que va a ser predicada, Señor. Que tú obres a través de mí, Señor, de esas palabras para que crezcamos y para que las personas que no te conocen rindan su vida a tu señorío. Señor, solo tú lo puedes hacer. Si yo hablo y no hay tu respaldo, Señor, es en vano, Señor. Ten misericordia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la segunda carta de Pedro, ya casi finalizando. Dije que íbamos a terminar la próxima semana, pero se va a aplazar un poquito más porque los temas son muy extensos. Y estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver versículos 15 y 16. En la pantalla está el tema, es paciencia, inspiración y desviación y consecuencia. Primera parte. Repito, paciencia, inspiración y desviación y consecuencia. Hemos estado viendo en todo este capítulo 3 la defensa de la promesa del advenimiento del Señor Jesucristo en todo este lapso. Y esa promesa, pues obviamente los burladores que estaban introduciéndose a la iglesia de Asia Menor, pues la estaban negando. Ese glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, como vimos ahorita en la alabanza, donde todo ojo lo verá, donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Cristo es el Señor, y salvará a los que ya son suyos, a los cristianos. Y esto es un evento tan glorioso, tan sublime, pero también tan terrorífico para las personas que no conocen a Cristo, que no rindieron su vida a Cristo, porque ellos van a recibir juicio. Dijimos que se les llaman impíos, entre los cuales se encuentran estos burladores, que son falsos cristianos. Y por eso el apóstol Pablo la semana pasada nos enfoca en esa santidad, en esa piedad, en que todos los que son verdaderos cristianos deben andar sabiendo que en verdad Cristo viene por segunda vez, que en verdad el fin del mundo se acerca. Pero también aprendimos que Cristo, cuando venga, no vendrá como ese cordero para dar su vida por otros, para ser humillado, para ser asesinado, sino que vendrá como león enfurecido, a dar juicio a esos que rechazaron su nombre, a esos que rechazaron su evangelio y se burlaron tanto de su primera venida como los de su segunda. Porque en ese tiempo se van a levantar hasta los muertos, esos muertos que lo rechazaron, y esos que lo rechazaron, que están en vida, para darles juicio, y librará a los que verdaderamente creyeron, se arrepintieron, rindieron su vida al señorío de Jesucristo. Ese fue nuestro tema de la semana pasada. Hoy vamos a iniciar con una trilogía enfocada en 3 puntos: la paciencia del Señor Jesucristo, la inspiración del Espíritu Santo que da para con Pablo, y la consecuencia de perdición de los burladores que tuercen las Escrituras, tuercen la palabra de Dios que Él mismo inspiró. Entonces todo esto se resume en paciencia, inspiración, desviación y consecuencia. Pero lo vamos a ver en 3 partes. La primera parte será la paciencia. La segunda parte será la inspiración, primero Dios, la próxima semana. Y la tercera parte, en 2 semanas, será la desviación y consecuencia. Así que vamos a iniciar hoy con la primera parte, que es la paciencia. Y vemos aquí al apóstol Pedro, que nos va a enseñar un poco de lo que es la paciencia que hay en este Señor nuestro, en Jesucristo. Así que leamos nuestro texto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Allá si puedes poner una rayita en tu Biblia para separar. Y luego dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Allá puedes poner otra rayita para dividir. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ese va a ser nuestro texto, donde vamos a ver esta trilogía, pero nos vamos a enfocar en esta primera parte que dice en el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya lo que tenemos que comprender, que Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios tiene compasión de nosotros, que dice que tiene esa intención de salvarnos. Y nosotros somos tan tercos, la humanidad es tan terca y tan necia que aún así el Señor es paciente. Vean, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y mucha gente no cree que Dios sea justo, que Dios vaya a dar un juicio a las naciones, a los impíos, a los que no rindan su vida a Cristo, a los que no vivan en santidad. Entonces, ¿por qué el Señor tendría que salvarnos? Quiere decir que sí estamos en una condenación eterna. Estamos en una especie de condición condenatoria, el cual si morimos hoy, nos vamos a un lugar de terror, a sufrir, pero Él quiere salvarnos y entre su paciencia nos da tiempo, retrasa para nosotros, retrasa su venida, pero para Él no es retraso. Así que el apóstol Pedro está haciendo en esa primera división que dijimos, está señalando que, mejor dicho, enfatizando lo que vimos anteriormente en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos cómo está enfatizando algo que ya dijo, está señalando y enfatizando algo que es muy importante para cada cristiano. Hay que guardarlo en el corazón, no solo en la mente y dejarlo allá, sino en nuestro corazón, entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, puesto que ha sido muy repetitivo. El apóstol Pedro está repitiendo, está enfatizando, y cuando algo es repetitivo en la Biblia, quiere decir que es muy, muy importante, es serio, es palabra de vida, es Dios hablando. Esta paciencia de la cual Pedro está hablando, dice que es para salvación, y solo cuando diga para salvación, debe de sorprendernos. Debe sorprendernos porque estamos en un estado que si Dios no quisiera salvarnos, estaríamos sufriendo por la eternidad. Estaríamos condenados a morir e ir a un lugar de terror por los siglos de los siglos. Sin embargo, Él ha sido misericordioso y ha salvado a muchos, pero aún quiere salvar a otros. Y por esa razón está siendo paciente. Dijimos específicamente que está esperando a aquellos que realmente no son necios, aquellos que van a terminar rindiendo su vida, aquellos que van a ser su pueblo. Entonces, lo vimos en Mateo, capítulo 22, versículo 14, la semana pasada, que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjense, Dios es el Dios de misericordia, porque mucha gente dice, bueno, ese Dios que tú hablas no es el Dios de la Biblia. Claro que es el de la Biblia. Es misericordioso, es amoroso, es compasivo, pero no podemos evitar que en su naturaleza Dios sea justo, Dios sea recto, Dios sea santo. Entonces, aquí dice que Dios es misericordioso para con todos. Todos son llamados a esta oportunidad de ser salvados. No hay uno que no. Hasta el más malo, hasta el más vil. Pero acá dice que pocos son escogidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios escogió y seleccionó? No. Sino que unos no quieren salvarse. Unos no quieren renunciar a su pecado. Unos no van a dejar salvarse. Van a perecer porque ellos están en contra de lo que Dios está haciendo. Y Dios ha dado esta oportunidad a todos. Él sabe quién va a ser su pueblo. Y por eso está haciendo esta segunda venida como atrasada o retrasada, como quieras llamarle. Pero no, tiene un propósito, esta paciencia, para que todos los que son y van a ser de Cristo vengan al arrepentimiento. Los que van a ser, vengan al arrepentimiento para salvación.
Él espera pacientemente a aquellos que van a rendirse, a aquellos que van a ser convencidos por el Espíritu Santo, porque dispusieron su corazón, porque están interesados en que Dios los salve. Entonces Él es paciente y espera a ese pueblo que va a rendir su vida al señorío de Jesucristo. Es en Jesucristo la salvación, es en Jesucristo la gracia. Y estamos viendo que el Señor está siendo paciente para aquellos que van a ser su pueblo, para aquellos que Él sabe que de alguna manera van a rendir su vida, y aún falta, yo creo, falta mucho tiempo para que esta iglesia se complemente y diga al Señor, hasta aquí llegamos. Y Él es el único que sabe a quién va a añadir. Él es el que añade, como lo hizo en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, Él fue paciente y Él escogió ¿a quién? A Noé, a su familia, 8 eran, y seleccionó ciertos animales. Y cuando entró el último que Él escogió, Él mismo cerró la puerta e inmediatamente cayó el juicio. ¿Qué fue eso? El diluvio. ¿Pero qué hizo primero? Separó a los justos. Él sabía hasta cuándo iba a ser esto. ¿Cuándo iba a ser el tiempo? Ya que Él formó lo que viene siendo los que Él escogió, porque eran los que rindieron su vida, no quiere decir que los otros no tuvieron oportunidad, porque no estuve predicando el Evangelio, pero era la necedad de la humanidad, de los impíos, no quisieron nada con el Señor. Entonces inmediatamente vino el juicio, y así será en el día postrero. El Señor está hablando a través del Evangelio, le está hablando a mucha gente, pero pocos, así como ahorita que estamos poquitos, pocos son los que van a rendir su vida a Cristo. Pocos, tristemente, porque quisiéramos ser más. Pero es triste que el ser humano no quiera dejar el pecado, no quiera renunciar a su vida para ser salvado por Cristo, para vivir para la gloria de Cristo, aún viendo las situaciones tan malas, aún viendo la adversidad, no doblan rodillas, no rinden su vida a Cristo. Ahora bien, sobre esta paciencia que Dios está mostrando para con sus hijos, para con su pueblo, para con el mundo, si quieres verlo así, hay una consecuencia que viene a reaccionar en el cristiano, no en el ser humano natural, sino en el cristiano. Y esta consecuencia es que este cristiano quiere de alguna manera ser como Él. El cristiano, cuando ve que la paciencia de Dios es aplicada, el cristiano quiere ser como Él. Algunos cristianos tristemente lo reprimen, pero esta es la reacción que debe haber en cada cristiano: imitarlo, andar como Él anduvo, pacientes, siendo pacientes, confiando y descansando en su promesa, aunque vengan situaciones adversas, aunque vengan calamidades, porque el Señor nos ha prometido venir y Él lo va a cumplir. Y podemos notar que en las promesas, para que puedas tú esperar, para que tú puedas llegar a esa promesa, hay que esperar con paciencia. Requiere espera, requiere paciencia. Así que nosotros tenemos que ser esas personas que esperan pacientemente esta promesa de su advenimiento. Entonces tenemos que ser pacientes, pero aquí el apóstol Pedro no se está enfocando en que seamos pacientes, por ejemplo, en la fila de las vacunas del COVID, o en la fila del banco, o en la fila de las tortillas. No, se está enfocando en ser pacientes en la espera de ese advenimiento, de hecho, esa palabra pacientes, tiene la idea de que nosotros debemos estar firmes en nuestra fe, perseverantes en la fe, no dudando, sino en esa espera y creciendo y avanzando pacientemente, porque sabemos que la venida del Señor de señores y Rey de reyes será un hecho, será certero. Así que aún en nuestras vidas veamos las cosas feas. A veces vemos el mundo gris, o sea, nublado, como quieras llamarle, tempestad, lluvioso, no lo sé, como lo quieras ver. No decaigas, porque tú realmente ya estás ganado, ya eres el Señor. Él te va a dar ese cuerpo glorioso para que estés con Él, solo que tú tienes que estar firme.
Va a llegar el día en que veamos lo que acabamos de ver en el video, esa manifestación gloriosa de la venida del Señor Jesucristo, algo majestuoso, algo sublime, algo hermoso. Entonces esto, hermanos, nos debe llevar a los que son cristianos a soportar cualquier adversidad. Cualquier situación que venga a nuestra vida tenemos que soportarla porque tenemos la esperanza. Nuestra mirada está puesta en esa esperanza de que Él viene y que venga lo que venga, Él está en absoluto control. Romanos capítulo 8, versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Entonces aún no vemos ese regreso. Y muchos dicen, ya pasó mucho tiempo. Pero seguimos en la espera paciente de esa manifestación gloriosa de Cristo, ¿no? Y como tenemos esa certeza de que esto va a ser así, por eso tenemos esa tranquilidad, por eso podemos esperar pacientemente en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades. Y esas dificultades, Santiago nos ayuda con esto en el capítulo 1, versículos 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar pacientemente su regreso, porque esa espera de su regreso, hermanos, es la raíz de nuestra paciencia. Cuando tenemos firme y bien arraigado que Él va a regresar, entonces nosotros tenemos esa paciencia. Por esa fe, en ese regreso, en esa esperanza, podemos ser pacientes en situaciones difíciles, en situaciones del día a día. Diario tenemos problemas, diario tenemos situaciones con que lidiar. Entonces, a través de esta paciencia, de esta promesa, vamos a perseverar en la paciencia a través de las dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta en la promesa, que va a ser un hecho. Ahora, esto, hermanos, para el mundo, ¿qué es? Locura. Para el mundo es locura. El mundo dice, wow, es de locos lo que ellos hacen, los cristianos, que tengan paciencia por una esperanza que no se ve, que no saben si va a darse. Ellos no pueden creer que Cristo vaya a venir. Ellos no pueden entender que nosotros busquemos la santidad y la piedad por una promesa que no es certera para ellos. Porque ellos dicen, bueno, yo hasta que no vea, no creo, ¿no? Entonces nuestro andar cristiano trae un cierto roce con el mundo. No les agrada que nosotros tengamos esa esperanza, que tengamos esa paciencia en su venida. No les agrada nuestra integridad. Y dicen, exageras, no hagas esto, haz lo otro, vamos a divertirnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, nosotros estamos guardando para el Señor. Él va a venir. Y ellos no lo pueden creer, no lo pueden entender. No pueden entender que tengamos gozo en medio de las dificultades. No solo la paciencia, sino que podamos gozarnos en medio de adversidades. Para ellos es tremenda locura. Ellos dicen, esos cristianos están re locos, porque lo he escuchado, están re locos. ¿Cómo me voy a gozar en medio de una adversidad? ¿Cómo me voy a gozar en medio de una enfermedad? ¿Cómo me voy a gozar cuando yo tengo problemas con mi esposa o con mi esposo o con mis hijos, o cuando mi situación económica está terriblemente mal y le debo a todo mundo y no busco? ¿Cómo me voy a gozar? ¿Cómo podría yo gozarme en medio de mi pariente familiar muerto? Ellos dicen esto. Pero hermanos, el gozarnos no es reírnos como locos y sin sentido, porque muchos piensan que es el gozo. No nos gozamos por algo que es ficción o ficticio, o sea, algo fingido, algo que es imaginario. No, este gozo tiene mucho más sentido. Este gozo es algo real, es algo verdadero, es algo certero y nosotros lo hemos experimentado. Pero ese gozo es porque Cristo va a regresar y está bien arraigado en nuestro corazón. Va a regresar, Él vendrá, Él lo prometió y Él cumple sus promesas. Y el cristiano lo sabe y por eso está acá presente.
Por eso está acá presente. Esos pocos están presentes porque sabe que en su iglesia, en donde se congregan, el Señor ha dicho que Él hace acto de presencia, que Dios Padre viene, que Dios Hijo te lleva el mensaje, te habla a ti, y que el Espíritu Santo está en nosotros obrando, y que los ángeles están expectativamente viendo lo que nosotros estamos haciendo, porque están aprendiendo de lo que Dios hace en personas viles, en personas que no merecen nada. Y está viendo cómo su gloria de Dios está obrando en nosotros y nos está perfeccionando y nos está cambiando y nos está santificando. Y eso pasa en cada congregación donde se da fielmente la palabra apostólica de Dios. Eso pasa. Pero cuando nosotros no entendemos ni comprendemos esto, por eso no vamos a la iglesia. Por eso nos importa si nos dormimos. Por eso no nos importa y prestamos la atención debida y nos distraemos. Pero cuando nosotros entendemos esto, ¿saben por qué lo entendemos? Porque oramos. Porque antes de llegar acá ya oramos por el pastor para que lo use el Señor, para que nos hable, para que la palabra haga algo en nosotros. Pero si no lo haces, ¿qué va a pasar? No tienes disposición. Dios está viendo esto, no lo podemos engañar. Por eso estamos como estamos. Ahora, la iglesia no va a terminarse, va a seguir. Pero como dice acá, pocos son los escogidos. Es un remanente y nos gustaría estar dentro del remanente. Entonces Él vendrá, Él lo prometió. Y aunque al ser humano que no es cristiano le parezca locura, por ejemplo, falta de cordura, le parezca algo que es ficción, o sea, que no es verdad, decir que Dios va a venir, decir que hay un cielo, decir que si no rendimos nuestra vida a Cristo vamos a ir al infierno, para ellos todo esto es ficción. No es verdad. Para nosotros es la verdad de Dios. Absolutamente la verdad de Dios. Es un hecho que es verdad, es un hecho que Él regresará, es un hecho que será glorioso y será majestuoso y será sublime, porque será lo más extraordinario que tus ojos y mis ojos hayan visto, ver al Señor viniendo en gloria con poder. ¡Wow! Será glorioso, lo vamos a presenciar, todo ojo lo verá, todos lo van a ver, impíos y cristianos. Pero va a ser terrorífico para los impíos. Para nosotros va a ser hermoso, pero para ellos va a ser terrorífico, porque no creyeron, porque rechazaron su evangelio, porque no le tomaron la importancia de vida, porque pusieron a Dios fuera de sus vidas y pusieron cosas o personas en el lugar de Dios. Tristemente es el rechazo que se le da a Dios, y es obvio que los que no son cristianos esto no lo entiendan, esto no lo crean. ¿Saben por qué? Porque el que no es un verdadero cristiano no ha sido perdonado por Cristo, porque no ha rendido su vida a Cristo, no ha rendido su vida a su señorío, por eso no tiene al Espíritu Santo, por lo tanto no puede creer en la promesa, por lo tanto no puede tener gozo en la promesa. En medio de las adversidades no puede tener gozo. El gozo viene del Señor. Entonces tenemos que entender que solo en el poder del Espíritu Santo, cuando Él mora en nosotros, podemos entenderlo, podemos gozarnos. Por eso los impíos no lo entienden. Es por eso que nosotros, los cristianos, en las adversidades podemos estar, como dice la palabra, en sumo gozo. Y gozarnos, hermanos, vuelvo a repetir, no es reírnos como loquitos, porque muchos piensan esto. Y muchos hacen esto fingido, en algunas iglesias tristemente con una doctrina desviada. Es saber, gozarnos, es saber que Dios está en control absoluto de todo. De todo. Fíjense, ve, le dice a Pedro, y tira tu anzuelo, y vas a sacar un pez. Y en ese pez vas a sacar un estatero, donde vas a pagar tus impuestos y los míos. ¿No está en control el Señor de todo? Las aves comen sin trabajar. Tus pelos están contados, tus cabezas están contados para el Señor. O sea, está en control de todo. Cada célula, cada átomo, cada partícula, todo está en control total. Nada de lo que ocurre en este universo tangible
Y en el intangible, que es invisible, está fuera del control de Dios. Todo está en el control de Dios. Todo lo que sucede alrededor y en todo el universo no escapa de la óptica de Dios. ¿No es eso omnipotente Dios? ¿No es eso algo glorioso y grandioso? Nada de lo que ocurre, fíjate, en tu vida, en este mundo, es sin permiso o autorización de Dios. Pero es que yo hice lo malo, Dios lo permitió por algo. Dios lo permitió por algo, porque nada, hasta este COVID, Dios lo permitió o lo mandó por algo, hermanos. O lo mandó por algo, no lo sabemos exactamente, pero sabemos que todo está bajo la supervisión de Dios. Y Él, como es soberano Dios, y como Dios está en el trono, Él sabe qué enviar y qué no. Él sabe qué permitir y qué no. Ahora nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Vivir confiados en que Dios está en este absoluto control, que Dios permite, que Dios hace y que todo lo que Dios hace y permite es bueno y correcto. Es bueno y correcto, porque dice la Escritura que todo para los cristianos obra para bien, Romanos 8:28, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que ya son llamados, ellos saben que todo lo que pueda pasar, bueno o malo, es para un bien. Ellos saben el propósito que Dios tiene para sus vidas. Así que recordar el propósito de su promesa es para nuestro crecimiento y es para la gloria del Señor. Entonces entendamos que nosotros nos vamos a gozar, nosotros vamos a tener paciencia, porque todo lo que venga, sea malo o sea bueno, va a ayudar a bien. Es que vienen cosas malas y no las soporto y no puedo tener la paciencia y no puedo tener el gozo. No. Cristiano, tú tienes la gracia necesaria para que todo lo que sea malo o bueno que venga a tu vida sea para bien. Él te va a dar lo necesario, Él te va a fortalecer, Él te va a dar esa firmeza para que tú tengas esa paciencia que tú estás aprendiendo de tu propio Señor. Entonces, tenemos que tenemos que estar confiando siempre en su promesa. Tenemos que confiar en su soberano y absoluto control. Porque Dios, hermanos, vuelvo a repetir, no es ficción. No es ficción. Dios no está muerto. Dios vive por la eternidad y está en el trono. Está en el trono y como cristianos debemos vivir a la luz de eso. A la luz de que Dios está en el trono, a la luz que es omnipotente Dios, que es soberano Dios y que Él va a regresar como prometió. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa espera paciente, para que nosotros podamos soportar esas aflicciones como buenos soldados de Jesucristo. Entonces, tenemos que estar con esa certeza y el sumo gozo de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar, porque Él lo prometió. Y tenemos ejemplos que hemos visto durante estos estudios de las cartas que el apóstol Pedro ha dado, donde Pedro ha hablado de la paciencia de Dios en los días de Noé. Vayamos a primera de Pedro, la primera carta, capítulo 3, versículo 20, donde dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, aquí Pedro está diciendo que Dios no es que ahorita esté siendo paciente, sino que está diciendo que ha sido muy paciente desde el inicio de la creación. Dios dijo que raería la tierra en el tiempo de Noé. Eso está escrito en Génesis 6:7. Dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, qué triste que diga el Señor: me arrepiento de haberlos hecho. Tanta maldad, tanta necedad, esos hombres y esas mujeres ese tiempo, qué mal estaban. Nosotros estábamos así. Estábamos en la misma condición. Por la gracia de Dios nos abrió el entendimiento. Por la gracia de Dios. Y por eso, por esa misma gracia, nosotros debemos compartir, como lo hacía Noé. Dice el versículo 8 que, para empezar, estamos viendo en el 7 que él iba a raer la tierra, pero vemos que ese juicio no fue inmediato. Pasó un tiempo, más o menos un siglo. Y mientras pasaba ese tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a Noé a preparar el arca, pero también a compartir.
a dar el mensaje. Y dice, ¿y por qué dice que Noé fue el único que halló justo? Porque Noé fue el único que realmente se sujetó al Señor, creyó. Fue el único que cuando Dios habló, creyó. Y Dios habla a través de su palabra y hoy quiere que creamos. Pero los demás no escucharon. ¿Y qué hacían cuando Noé hablaba? Fue despreciada la palabra que Noé daba. Y Noé, pues obviamente fue justo porque dice que halló gracia ante los ojos de Dios en el versículo 8. Entonces, en todo este tiempo que Noé estuvo predicando, porque Dios lo halló justo, Dios lo apartó para él y le dijo: haz el arca y predica el mensaje. Mientras terminas el arca, predica el mensaje, y estos impíos rechazaron el mensaje de salvación que Dios les había enviado porque lo merecían. No, por gracia. Por gracia. Dios envió esa oportunidad a todos, pero la rechazaron. Rechazaron la advertencia de un juicio que traería por rechazar esto. ¿Y cuál fue? El diluvio. El diluvio. Tuvieron muchas oportunidades, podemos decir que casi un siglo, no sabemos exactamente. Unos dicen que 120 años, no sabemos. Pero vamos a poner, mientras se hacía esa arca tan grande, pues llevó mucho tiempo. Perdón, es que me mareé. Llevó mucho tiempo. Entonces, antes de que Dios de alguna manera acabe con el ser humano impío sobre la faz de la tierra, el Señor estuvo pacientemente enviando a su justo, a Noé, a predicar. Y dice que habló por mucho tiempo y en muchas ocasiones y no hicieron caso. Y esto sucedió en el tiempo antiguo. Pero hermanos, eso no solo sucedió en el tiempo antiguo, eso sucede ahora mismo también. Hebreos 1 al 3. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a través del Evangelio. Él dice por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí estamos viendo que el Señor ha hablado a través del Evangelio hoy día a todas las personas que prestan atención. A veces quiere hablarles a otras personas, pero las personas rechazan de plano el Evangelio. Pero Él está hablando, su Hijo está hablando a través del Evangelio. Está dando esa oportunidad a todos. A todo ser humano, el más vil, a cualquiera, está dando ese mensaje de gracia porque es inmerecido. Está mostrando claramente Dios su amor, está mostrando claramente su misericordia, está mostrando claramente su paciencia generación tras generación. Y es muy notorio que el Señor es paciente porque vemos 2000 años. 2000 años. Ha sido muy paciente, se palpa la paciencia de Dios. Pero no quiere decir que el Señor Jesucristo ya no vendrá o ya se olvidó. Él dijo que vendrá y vendrá. Él vendrá, es un hecho, pero debemos entender un poquitito de su eternidad y un poquitito de su paciencia. Porque el Señor, pues Él dice 2000 años, wow, es mucho. Pero para el Señor es como si fuera un poquitito. Entonces hay que entender un poquito de la eternidad. Recuerden que en la eternidad no hay espacio, no hay tiempo. No hay espacio y tiempo, el Señor vive en esa eternidad, no hay espacio y tiempo. Por eso dijo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que han pasado 2000 años desde que Cristo vino, Cristo murió, resucitó y ascendió, ¿no? Entonces para el Señor es como si fueran 2 días, no ha pasado mucho tiempo. Eso debe estar bien arraigado en nuestro corazón, que el Señor, aunque se vea mucho, es poco, y Él dijo que vendrá, prometió y va a venir.
Va a venir. Así que los cristianos debemos ser pacientes, debemos perseverar, debemos mostrar su gloria, debemos ser como Cristo, porque debemos andar como Cristo anduvo. Nos corresponde, hermanos, nos corresponde estar listos para su venida. Pedro, los hijos de Zebedeo, oren porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Oren mientras yo voy a orar. ¿Qué pasó? No oraron, durmieron. Nosotros debemos estar velando, orando, debemos estar firmes, perseverando, para que no nos pase como le pasó a los discípulos del Señor, que durmieron. No debemos estar durmiendo, no debemos estar ociosos en las cosas del mundo, sino en las cosas del Señor. Todo cristiano hace esto, todo cristiano hace esto. Entonces tenemos que entender que esto es un hecho de que Él vendrá. Ahora, ¿estás listo? ¿Has velado? ¿Estás preparado? Porque a lo mejor no venga en tu tiempo de vida, pero a lo mejor mueras. ¿Y estás preparado para encontrarte con el Señor? Ahora bien, esta promesa de su regreso, obviamente estamos viendo que trae como ligado a la paciencia de Dios. Y como dijimos, la paciencia de Dios nos debe llevar a nosotros a ser pacientes. Entonces, si vemos que ya han pasado 2000 años, que son como 2 días para el Señor, quiere decir que no ha pasado mucho, pero no quiere decir que esto nos lleve a sacar la cuenta de cuánto falta o que ya sabemos cuándo va a ser. No lo sabemos. Nosotros no conocemos cuándo va a ser. Tristemente muchas iglesias han predicado eso, hay que tener cuidado. Nosotros los cristianos sí conocemos las Escrituras y por conocer las Escrituras conocemos los tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 3. Vemos allá a los discípulos del Señor Jesucristo preguntándole que qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. El Señor Jesucristo en el resto de ese capítulo 24 da unas señales, da una lista de señales. Entre ellas dice, tengan cuidado porque va a llegar el tiempo que digan, Cristo ya vino. No debemos creer esos falsos cristianos, porque habrá falsos cristos. Y Él dice, habrá rumores de guerras. En todo el resto del capítulo dice, Señor, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. Habrá pestes, enfermedades, pandemias, hambres, habrá terremotos, se intensificarán. Pero el Señor dice, como ilustrando, esto es principio de dolores. Él está ilustrando como si fuera un parto. En un parto quiere decir que va a nacer el bebé, pero que solo todavía son dolores, ¿cómo se dice? Más fuerte. O sea, antes del parto vienen esos dolores, ¿no? No sé qué, bueno, contracciones, pero tiene otro nombre, no sé qué. Esos dolores que hacen que las personas tengan así como que, mira, ya mero viene, ya está. O sea, ya empezaron a ver este tipo de contracciones, esos dolores, quiere decir que falta poco, ¿no? Entonces el Señor está ilustrando. Estas van a ser las señales, van a ver estas cosas. Esas son las señales que nosotros los cristianos debemos de tomar. Habrá persecución de ese Señor para los cristianos. Se va a levantar falsos cristianos, burladores, como dice Pedro y Pablo, también Pablo habla de esto. Pero también habrá el Evangelio. De esos falsos burladores, sí es cierto, habrá mucho de esto. Pero habrá el verdadero Evangelio que será predicado, dice el Señor, a todo el mundo. Y en el versículo 29 y 30, el Señor dice que habrá señales en el sol, en el cielo. Habrá señales en el sol, habrá señales en la luna, habrá señales que van a pasar con las estrellas, los astros. Y luego dice que habrá con voz de trompeta anunciada la venida del Señor. Anunciada la venida del Señor. Así que esto va a ser escuchado cuando el momento en que Cristo esté apareciendo gloriosamente. Se va a escuchar y todo ojo lo verá. Y se van a sorprender y se van a lamentar, hermanos. Se van a lamentar las naciones de la tierra que rechazaron al Señor, que no quisieron su evangelio, que no pusieron la atención debida a lo que el Señor está haciendo. Porque el Señor no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Y esos que rechazan a Cristo y que rechazan su evangelio, hermanos, no solo son esos que no vienen a la iglesia. Tristemente. Vienen muchos a la iglesia que no tienen esa intención. Entonces, todos no la tenemos, hermanos. Pero debemos nosotros esforzarnos, no para ganarlo, sino si sabes que la cura está en Cristo,
Así como te vas al COVID para que te inyecten, así ve a la iglesia a escuchar y clámale al Señor: Señor, yo no siento nada de interés por tu palabra, yo no creo en eso, por favor, pues no quisiera yo pasar por esto, abre mis ojos, Señor, dame ese corazón receptivo. Clámale a Dios para que Él abra tu entendimiento. Porque esos que rechazan a Cristo y su evangelio, vendrá el día en que el Señor venga con gran poder, con gran gloria, a traer juicio. Y ya no habrá oportunidad, hermanos. Ya no habrá gracia. Por eso nosotros debemos ser diligentes en compartir el evangelio. En el versículo 36 y 37 de Mateo 24, el Señor le dijo que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, que ni los ángeles de los cielos saben, solo el Padre, dice. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Sorpresivo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si sabemos que esto va a venir? Esto dice ya con referencia a lo que estamos estudiando, que va a ser como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Se casaban, tomaban, vivían sus vidas normales, cuando de pronto, ¡pum!, viene el diluvio. Así va a ser sorpresivo. El versículo 42 y 45, primero el 42. Nos advierte que velemos porque no sabemos el día. Como va a ser sorpresivo, debemos velar, estar atentos, estar enfocados. Es que me distraigo con otras cosas, que el internet, que mis juegos, que mis amigos, que no lo sé. Pero tú tienes que velar. No es malo que trabajes, no es malo que estudies, no es malo que hagas otras cosas, pero tu velar es estar en todo, las 24 horas en el Señor. Las 24 horas en el Señor. ¿Y cómo hago esto? Porque en mi trabajo yo puedo glorificar a Dios y puedo estar recordando cosas del Señor y puedo estar aplicando lo que el Señor me ha dicho, porque se debe vivir. Lo mismo en tu escuela, lo mismo durante mi ocio. Puedo estar buscando del Señor. Versículo 45 y 46 dice que estemos preparados. Eso es estar preparados. Eso es estar preparados, estar en el reino de Dios, o sea, buscando primeramente eso. Entonces, en el 46 dice que si hacemos esto seremos afortunados. Si estamos velando, si estamos preparando, si estamos buscando el reino de Dios, su justicia como prioridad, estaremos en la voluntad del Señor. Y esto, hermanos, ¿por qué lo voy a hacer? Porque conocemos que la promesa es de verdad y conocemos esos tiempos y podemos ver a través de lo que está pasando en todo el mundo, a través de lo que está pasando en todo el mundo, que no está lejos su regreso, hermanos. No está lejos, se sienten como dolores de parto. No está lejos. Entonces nuestro enfoque debe ser el que el Señor Jesucristo está diciendo: esperar pacientemente y estar listos para su regreso. Pero recuerden que dijimos la semana pasada que estar listos y tener esa espera paciente no nos hace ser estáticos. No nos hace estar sin hacer nada, ociosos, durmiendo espiritualmente. No. Esta espera paciente en la promesa del Señor es ser diligentes en las cosas de Dios. Es ser diligentes en buscar primeramente como prioridad el reino de Dios y su justicia. Es tener valor para vivir, hermanos, como dijo Pedro la semana pasada. ¿En qué? En santidad. En santidad y piadosamente. Es que yo caí, sí, pero el cristiano se levanta. Se levanta y vuelve a enfocarse. Vuelve a enfocarse y esto lo va a hacer madurar. Pero es que caí, me desanimé y me quedé. No, te levantas y vuelves a enfocarte, a encarrilarte en esa vida piadosa, en esa santidad. Hay que tener el valor. Tenemos un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Entonces se puede. Es que yo no puedo. No, tienes el mismo espíritu. Se puede. Tenemos que tener el valor para eso. Tenemos que tener el valor para seguir evangelizando. Se caí, yo ya no voy a evangelizar. No, te levantas y evangelizas. Vives de acuerdo otra vez a lo que estás profesando. Eso es no dormirnos espiritualmente. Eso es no caer en pereza. Eso es que no estemos en ociosidad. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos a todo por el reino de Dios. Y esto muestra acción, hermanos. Acción. Que se vea que ustedes caminan con el Señor.
Yo comentaba por allá que no es que cuando te vean se vea como una aureola en tu cabeza, ¿no? Ahí viene el hermano porque veo así como que hay una aureola. Se ve como que tiene su carita de bondadoso, de ángel. No, hermanos, eso no se ve físicamente. Esto se ve en tu carácter, en cómo estás llevando tu vida para Cristo, en si estás reflejando la gloria de Cristo, si estás viviendo conforme a su palabra. Allí se ve, en tu disposición, en todo lo que es servir al Señor, en cómo estás ganando, trayendo almas para Cristo, en cómo estás interesado en la obra de Dios, no solo en las cosas de estas, sino en escuchar la palabra de Dios para ponerla rápidamente por obra. Allí se ve, y hay que darle prisa a esto, porque es la voluntad de Dios. Son las evidencias que muestran que eres hijo de Dios, que muestran la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque no hemos sido salvados para lo contrario. Hemos sido salvados para dar esperanza a otros de palabra y de ejemplo, o sea, de acción. ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Cómo visto? Todo esto tiene que ver. En la iglesia nada más, no. En tu casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea que vayas. Y esto, hermanos, no se sorprendan porque la palabra dice que traerá persecución. Cuando tú eres así, vas a perder muchas amistades. Tienes muchas amistades ahorita, pero cuando pasa eso, nadie va a querer andar contigo. Oigan, aquí se lo digo. Nadie va a querer salir contigo. Nadie va a querer hablar contigo, solo tus hermanos. Y qué bendición. Qué bendición. Porque esto trae persecución, como dijo el Señor Jesucristo, y como pasó con Noé. Se burlaron de Noé. Se burlaron de la predicación del Evangelio de Cristo. Tuvo muchos enemigos Noé, así como los tuvo el Señor Jesucristo, así como los tuvo los apóstoles. Entonces, esa va a ser la evidencia, hermanos, de que empiezas a caminar correctamente. La persecución es evidencia de que vamos bien, de que vamos siguiendo las huellas del Señor, que estamos haciendo bien nuestra labor que se nos ha sido encargada. Ahora, recordemos, hermanos, no se nos olvide que el final está cerca. Acabamos de decir que estamos viendo dolores de parto. Quiere decir que no tarda mucho, el final se acerca, el juicio venidero se acerca, el fuego, ya no agua, el fuego va a venir y también nos espera a nosotros, ¿qué? Cielos nuevos, tierras nuevas. Entonces, por esas poderosas razones, hermanos, necesitamos estar velando, listos, pacientes, como el Señor lo está haciendo. Él está siendo paciente, Él está de alguna manera esperando a que toda su iglesia ya sea salva. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes y perseverantes hacia esa meta, perseverantes en esas pruebas, perseverantes ante el cumplimiento de su promesa de advenimiento. Entonces, esto hasta que el último o la última oveja del Señor se convierta y entre a su reino. Así que, hermanos, si creemos que todo esto que acabamos de hablar es algo que Cristo ha prometido y que va a suceder, entonces vivamos como el apóstol Pedro dijo la semana pasada, santa y piadosamente. Santa y piadosamente, viviendo a la luz de su venida. ¿Ok? Yo vivo santa y piadosamente. Soy luz, reflejo la gloria del Señor, tengo temor reverente, glorifico a Dios con mi vida, glorifico su santo nombre, que se vea en nosotros el carácter santo de Cristo. Porque esa es la manera de estar esperando pacientemente su venida. Porque los impíos, aquellos que rechazan o rechazaron y rechazan hoy día, no recibirán la gracia de Dios. Ellos recibirán el juicio porque rechazan al mismo Dios y no tendrán excusas, hermanos, porque el Señor ha sido paciente y ha mandado a mucha gente a hablar el Evangelio, a mucha. Dios, así como tuvo paciencia con el mundo antiguo, así lo tiene con este tiempo, con este siglo. Y Dios ha dicho que no va a dejar sin castigo al culpable. No lo va a dejar, dará su juicio con furor a todos los que rechacen a su Hijo amado en el cual Él se complace. Y Dios siempre cumple con su promesa.
Dios siempre cumple con su justicia, aunque muchos no lo vean, aunque muchos no lo crean, Dios dará su juicio en su tiempo. En su tiempo, es una promesa, es un hecho que se va a cumplir. Podemos verlo y palparlo. Podemos verlo en la palabra y palparlo con el tiempo que ha pasado y con lo que ha hecho en nuestras vidas. Él ha prometido venir. Aunque parece tardado, pero no es tardado, sino que dice que es paciente. Está en nuestro texto, 2 Pedro 3:15. Está siendo paciente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está siendo paciente por un propósito benevolente, un propósito de amor, un propósito de misericordia. Salvación. Salvación. Esta palabra es muy importante. La sacan de la Biblia. Necesitamos la salvación. Y los que ya la tienen, bienaventurados, pero vivan como tales, que se vea que son cristianos. Porque el Señor quiere salvar a muchos, a todos, pero no todos quieren. Pero Él quiere que vengan al arrepentimiento y fe. Pero tienen que entender que Dios no obliga. Dios no obliga. Por eso muchos perecerán y pocos son escogidos. Dios no obliga. Él quisiera que todos se salven, pero no todos quieren renunciar a sus pecados para ser perdonados por Cristo y ser justos ante Dios Padre. Así que a todos aquellos que no son verdaderos cristianos, no dilaten, no lo dejen pasar, no rechacen estas oportunidades que Dios está dando a través del Evangelio de Cristo. Escuchen con disposición de corazón el Evangelio de Cristo y sean diligentes, porque no tenemos la vida comprada. Lo estamos viendo y palpando a través de este COVID. Mueren unos en 2-3 días. Muere la gente. Está muriendo sin Cristo. El día menos pensado te toca a ti. Y el consejo bíblico es que clamen a Dios. Clamen a Dios por misericordia. El Espíritu Santo solo va a convencer. Escuchen, si hay disposición de corazón. Si hay disposición de corazón, como Lidia de Tiatira, que vendía púrpura en Hechos 16:14. Ella dice que ella buscaba a Dios. Buscaba a Dios y dice que lo adoraba y que estaba oyendo la palabra, pero hay una diferencia que muchos tienen allá, que ella estaba con disposición de corazón, o sea, que estaba interesada en conocer de Dios, estaba interesada en ser salvada. Entonces el Señor le abre su entendimiento, dice allá, ¿no? Le abre su entendimiento, le abre su corazón a Lidia para que esté atenta a lo que Pablo decía. Solo puedes estar atento acá, hermanos, si oras. Si oras antes, desde la semana, Señor, por favor, que yo esté atenta a la palabra que tú vas a dar el martes, el jueves, el domingo. Para que estés atento y te abra el entendimiento, como se lo hizo a Lidia, le hizo entender lo espiritual que es velado, porque es velado para el hombre inconverso. Pero Él hace esto. Si no pones interés, si no oras por misericordia, no se te abrirá el entendimiento, por lo tanto no entenderás el Evangelio. Al que se le da y no lo quiere, se le quita. Se le quita, se le está dando la oportunidad de recibir los tesoros. Pero hay que prepararse, hay que orar, hay que consagrarse después de ser salvos. Porque esto no es antes de ser salvos. Obviamente cuando eres salvo no estás ganando. Pero cuando ya eres salvo, para conocer más del Señor, tienes que esforzarte. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Ok? Entonces, aquí te va a abrir el entendimiento. A los que no son salvos se tienen que esforzar, pero no están ganando la salvación, sino que tienen que buscar como esa medicina que dijimos que te van a poner para salvarte del COVID. Pues así tienes que buscar del Señor, escuchar el Evangelio, entender su amor en la cruz, entender por qué estás en ese estado de perdición, en ese estado de condenación. Entenderlo para que luego digas, mira, Cristo salva, Cristo es el único que quita el pecado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos que entender una cosa: las buenas noticias del Evangelio no son como muchos lo pintan, por eso no hay conversiones.
Las buenas noticias del Evangelio siempre traen primero las malas noticias de tu condición espiritual, las cuales evidencian tu estado condenatorio en el que te encuentras si no tienes a Cristo en tu corazón. Y esas malas noticias dicen que sin rendición al señorío de Jesucristo no serás salvo. Eso dice el Evangelio. Claro, que luego te muestra que puedes ser salvo en Cristo. Si te arrepientes y rindes tu vida a su señorío, porque si no lo hacen, no querrás ser de esos que cuando vean al Señor venir en gloria, se asombren y se aterroricen cuando vean la gloria y el poder de Dios para dar juicio a aquellos que rechazaron su verdad, a aquellos que no quisieron abrazar el Evangelio. O dirán, pero si yo iba a la iglesia y hubo un arrebato, y yo participaba, y se fue mi mamá y me quedé yo, o se fue mi esposa y me quedé yo, o se fue mi nieta y me quedé yo. No estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero o me quedé yo como pastor, ¿verdad? Ha pasado, vimos películas, te puedes quedar. Entonces, hay que tener cuidado, hay que empezar a tomar el Evangelio en serio. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesucristo va a venir como león enfurecido para enjuiciar y destruir las naciones y los impíos. Los impíos son aquellos que no han rendido su vida. Es que yo soy cristiano, pero si no rendiste tu vida eres impío, no eres cristiano. Entonces, contrario a los que ya son cristianos, hermanos, para nosotros que somos cristianos, es un evento glorioso. Cuando venga el Señor, ¡wow! Glorioso, porque lo esperamos ansiosamente, ¿no es cierto? Estamos alegres, esperando pacientemente y vemos que ya viene, es majestuoso, nos vamos a deleitar, estaremos gozosos al ver lo que vendrá para llevarnos con Él y no para juicio. Y no para juicio. Por lo tanto, entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos? ¿Debemos vivir como nos plazca, como estamos viviendo ahora? No. Debemos vivir como luminares en medio de la oscuridad de este mundo. Recordemos siempre que estaremos en la luz con Cristo. Entonces tenemos que empezar a vivir como luz. Porque nosotros, hermanos, si eres de Cristo, ya no pertenecemos a este mundo. Eso no nos debe importar. Es trivial. Lo hacemos porque estamos en Él y porque trabajamos porque tenemos que comer. Pero es trivial para nosotros. No pertenecemos a este mundo. Somos de Cristo. Somos del cielo nosotros. Entonces vivamos como lo que somos. Extranjeros, hijos de Dios, santos de Dios. Porque el llamado para cristiano no es solo para decirte cristiano. El llamado es para santidad, para piedad. Y hay un inevitable fin del mundo. Hay un inevitable juicio. Por eso debemos nosotros recordar esto siempre y abrazarnos de sus promesas, esforzarnos y esperar pacientemente para cuando venga el Señor, para que Él nos halle, ¿qué? Preparados, listos en el temor de Dios y para la gloria de Dios. Así que debemos dar gracias a ese Dios misericordioso, ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios recto, ese Dios compasivo. Tiene todos esos atributos. ¿Por qué? Porque tuvo grande paciencia y tiene paciencia por el que también va a ser su pueblo. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Vamos abajo.